¿Qué tal, amigos y oyentes? Bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio dedicado al análisis económico desde el lado de la propiedad privada, la prosperidad y la libertad. Arrancamos. Y hoy seguimos con el tema que dejamos ayer en el aire, lo introdujimos de forma algo breve, y es el de los autónomos, porque en los últimos días han protagonizado todo lo que tiene que ver con impuestos, cotizaciones sociales y demás. Ayer, ya digo, nos centramos sobre todo en la crisis del estado de bienestar, que como explicamos vamos a dedicar de forma recurrente varios programas a este tema, pero quisimos también hacer referencia a cómo el gobierno se empeña a seguir subiendo la cuota de los autónomos. Y como decíamos ayer, la situación de los trabajadores autónomos en nuestro país no deja de empeorar. Lo refleja ATA en uno de sus últimos barómetros, donde explica que 9 de cada 10 autónomos cree que la situación política actual afecta directamente a su negocio y también a la situación económica en general. De hecho, esta patronal explica que el 33% de los trabajadores autónomos afirman que su facturación ha disminuido en este año con respecto a 2024. ¿Y cuáles son los factores que afectan directamente a su actividad? Pues los autónomos destacan sobre todo el pago de los impuestos, aunque también hacen referencia a la carga administrativa que supone pues hacer frente a todos los papeleos y exigencias que se les impone. También pues el pago de seguros sociales y el coste de los alquileres y las hipotecas. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, ya lo sabemos, que en lugar de aliviar la cuota de los autónomos, las cargas que suponen las cuotas y todo el papeleo administrativo, en realidad lo que quiere es seguir una hoja de ruta bastante distinta, que es subir recurrentemente las cuotas a estos trabajadores. No solo a estos, también al resto de empleados en nuestro país, también a las empresas, pero hoy nos toca centrarnos en esto. Y es que, como hemos contado en Libre Mercado, la intención inicial del Ministerio de Seguridad Social, de Elma Saiz, era que el próximo año las cuotas subieran para todos los trabajadores autónomos, sin ninguna excepción. Y en concreto, esta nueva estocada iba desde algo más de 17 euros por mes hasta también la friolera de 206 euros por mes que tendrían que pagar los trabajadores que estuvieran en los tramos de cotización más altos. Por eso, la ministra lo justificaba de este modo. Las cotizaciones no son impuestos, van directamente al bolsillo de cada autónomo, porque tenemos un sistema contributivo y para poder alcanzar una protección social justa hay que contribuir. Bueno, eso de que no son impuestos es posible que sobre el papel sea cierto, pero ¿cómo llama usted a algo que te obligan a pagar si no es impuesto? En fin, en cualquier caso, lo cierto es que esta reforma ya se viene poniendo en marcha desde el año 2023, porque es la que puso en marcha Escrivá. ¿Y cuál es la clave de esta reforma de Escrivá? Que los trabajadores autónomos, en lugar de elegir los tramos de cuotas que quisieran, tendrían que estar obligados a cotizar por los ingresos que ellos consideran reales, que en realidad es una estimación de lo que iban a ganar en ese año. Y a este respecto también la ministra de Seguridad Social actual, Elma Saiz, hacía referencia. Un autónomo que se jubila después de llevar toda la vida trabajando cobra al mes una pensión de jubilación que tiene una diferencia de 650 euros en relación a un asalariado. Para mí es algo inconcebible. La única manera de poder solucionar esta brecha tan dura para los autónomos es cotizar por ingresos reales. Esto lo decía hace unos días, el 17 de octubre, en Radio Nacional de España. Y como es lógico, las intenciones del gobierno de subir aún más las cuotas de los autónomos pues despertaron la ira, el rechazo de las patronales de autónomos, entre ellas ATA, que se manifestaron en contra. Y en consecuencia, como sabíamos también hace unos días y publicamos en Libre Mercado, lo que decidió la ministra de Seguridad Social fue, de algún modo, rectificar, entre comillas, y emprender, mejor dicho, una nueva negociación con los autónomos. Y así proponía una nueva tabla de cuotas en la que los autónomos de menores ingresos, es decir, entre 670 euros mensuales de ingresos hasta los 1.166, tenían que pagar entre 2,5 euros y 14,75 euros más cada mes en este año 2026. Y aunque solo conocemos los detalles para este próximo año de esta nueva negociación, lo cierto es que los autónomos que coticen en los tramos más altos, es decir, aquellos que tienen ingresos de más de 6.000 euros cada mes, pagarán en principio hasta 177 euros adicionales cada mes, en lugar de los 2.474 que tendrían que pagar
previamente. Pero ya sabíamos, como digo a este respecto, que el gobierno iba a modificar las cuotas de los autónomos año a año, porque es una medida que se desprende de la reforma de José Luis Escrivá. Por eso, estas negociaciones en realidad son cuotas que se van a ir subiendo, porque es el proceso de transición que hay que emprender hasta el año 2032, que se espera, si no se deroga antes esta normativa, que definitivamente el nuevo sistema de cuotas para los autónomos. Pero en el año 2032, si no se deroga antes, como digo, ¿qué ocurrirá? ¿Cuáles serán las cuotas que tendrán que pagar los autónomos? Pues los que ingresen entre 1.116 y 1.300 euros cada mes tendrían que pagar una cuota de casi 400 euros cada mes. Los que obtengan, en cambio, unos ingresos netos de alrededor de 1.900 euros cada mes tendrían que pagar 621 euros mensuales de cuota. Y luego, aquellos autónomos con ingresos mayores, que ingresen más de 4.050 euros, tendrían que pagar una cuota de casi 1.400 euros mensuales. ¿Y esto por qué es relevante? Porque, como decimos, es el destino al que se encamina esta reforma transitoria. Y si comparamos las cuotas que pretende el gobierno que queden definitivas en 2032 con las que se pagaban o las que se pagan ahora en 2025, tendríamos que los autónomos que ingresen entre 1.166 euros y 1.300 euros en 2026 tendrían que pagar casi 300 euros más. Pero en el 32 tendrían que abonar casi 400 euros. Por tanto, en 5 años cada mes las cuotas habrían subido alrededor de 100 euros. También los que ingresen más de 1.200 euros mensuales, con la nueva propuesta de Elma Saiz, para 2026 tendrían que pagar una cuota de 375 euros, mientras que en el 32 tendrían que pagar unos 621 euros mensuales. Es decir, que en un lustro la cuota mensual habría aumentado en 250 euros. Y luego, también, para los que están en los tramos más altos, tendríamos que, como decimos, en 2026 la cuota sería de más de 600 euros, pero en el 32 la cuota ascendería a los 1.375 euros. Es decir, que en 5 años se más que duplicarían estas cuotas. ¿Y todo esto para qué? Si en realidad la Seguridad Social está quebrada, lo hemos contado muchas veces. Cuando sale la ministra a decir de forma trimestral que la Seguridad Social registra superávit, no es sino porque en realidad se produce ese superávit gracias a las transferencias que hacen otras administraciones, no porque la Seguridad Social por sí misma, por las cotizaciones que pagamos todos, tanto empresarios como trabajadores y también autónomos, estamos financiando la Seguridad Social de una forma superavitaria. Todo lo contrario, es deficitaria. En fin, pero la ministra nos quiere seguir tomando el pelo y dice que estas en realidad no son subidas de cuotas. No era una propuesta de subir las cuotas a autónomos, era una propuesta de seguir desarrollando lo acordado en 2022. Y esto lo decía ayer en una entrevista con Silvia Inchaurrondo, quien, por cierto, le preguntó también si la ministra, en su nueva propuesta, habían recibido algún tipo de presión por parte del presidente Sánchez. Se lo voy a preguntar claramente, ministra. ¿En algún momento el presidente del Gobierno le indicó que había que dar marcha atrás a la propuesta inicial que usted había planteado y había que dejarlo en la que presentaron ayer? No, de ninguna manera. Como le digo, las propuestas nacen del Ministerio. Somos un gobierno colegiado y responsable. En fin, luego tendremos ocasión de hablar con una representante de ATA para preguntarle sobre todo ello. Pero antes tenemos que ir a repasar lo que trae la portada de Libre Mercado. Bueno, lo ha dicho ella, no nosotros. En fin, tenemos ya aquí a Paula Arenzana para repasar, como digo, lo que trae Libre Mercado. Buenas tardes, Paula. Muy buenos días, Rubén. Pues en primer lugar tenemos una pieza de Rotellar, ¿verdad? Que explica que el Fondo Monetario Internacional ya da la razón a todos los que estamos explicando que el crecimiento económico español pues se debe realmente es un gigante con los pies de barro. Así es, Rubén. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un informe en el que ofrece una visión ambivalente sobre la economía española. Aunque el crecimiento del PIB sigue siendo uno de los más elevados de Europa, en el corto plazo los fundamentos estructurales siguen mostrando debilidades que amenazan la sostenibilidad del ciclo. De esta forma, el FMI señala el problema que tantas veces hemos comentado en estas páginas. Este crecimiento es muy frágil y sostenido artificialmente a base de gasto, déficit, deuda, un sector exterior que puede tener ya síntomas de agotamiento y una acumulación de población que hace que crezca el PIB por acumulación de mano de obra, no por mejoras en productividad, que por el contrario desciende. Bueno, veremos si Sánchez, que suele alardear cuando un informe
de algún modo pues señala las supuestas bondades de nuestro sistema económico, hace referencia a este informe. Yo lo dudo mucho, pero también en Libre Mercado tenemos una pieza de Leticia Barquín que nos explica cuál está siendo la polémica con el vídeo famoso de la ministra de Vivienda. Sí, Leticia escribe que ante la oleada de críticas de formaciones políticas y ciudadanos, el Ministerio de Vivienda ha salido al paso para defender su reciente campaña publicitaria que ha generado controversia por su tono burlesco. Se analizan, se valoran los documentos y así lo hemos hecho en el pasado y así lo vamos a seguir haciendo. Entre todos hemos conseguido tener uno de los sistemas que mejor protege, más cobertura da a los autónomos. Pueden mirar Italia, Reino Unido o Francia para ver la distancia en la protección de autónomos en relación con nuestro país. Bueno, escribe que desde el equipo de la ministra Isabel Rodríguez insisten en que este primer vídeo es solo el inicio de una serie de piezas que forman parte de la campaña. Desde el Ministerio de Vivienda avanzan que el próximo vídeo de la campaña se centrará en el impacto de las viviendas de uso turístico. Bueno, pues suponemos que si siguen con el mantra de que los pisos turísticos lo que hacen es inflar los precios en las ciudades, no podemos sino decir que será una gran mentira por su parte, porque ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. La cantidad de pisos turísticos que se destinan al alquiler vacacional en nuestro país no llega al 1% del parque de vivienda. Así que si quieren seguir con este mantra, pues no podremos sino insistir en que es una gran mentira. Pero además tenemos una pieza de Miguel Puga en la que nos... De nuevo, siempre él hace un repaso de los tertulianos progres que aparecen por las televisiones, la 1, la Sexta y demás. En esta ocasión nos trae la historia de un joven socialista que dice que es que la gente que pide que bajen los impuestos es porque no leen. Sí, Rubén, esta vez no iba a ser menos y en el último programa de La Sexta Explica, un joven llamado Jorge Romanillos, al que describieron como alguien que está preparando unas oposiciones, defendió los impuestos y achacó a la falta de lecturas que los jóvenes hoy en día comiencen a rechazar el pago de impuestos. Lo escuchamos. Y es por ello que me parece que para entender este fenómeno tenemos que pensar que es como el Quijote, que iba por el campo y pensaba que los molinos eran gigantes. Aquí los jóvenes ven a influencers y se piensan que son los grandes intelectuales de su tiempo y entonces les hacen caso cuando dicen que se tienen que ir a Andorra en vez de quedarse en España, que los impuestos son un robo. Y yo creo que para cambiar esta dinámica tenemos que entender que si el Quijote se hizo loco por leer demasiados libros de caballería, los jóvenes son susceptibles de caer en estos bulos porque quizá nos falta leer, nos falta formar. Aunque en este corte que sube el programa de La Sexta Explica a sus redes no se menciona, en el programa explicaron que este joven es afiliado del PSOE, miembro de las Juventudes Socialistas y fue candidato a las elecciones europeas del año 2024. Bueno, y a este respecto Miguel Puga explica que, bueno, en cuanto a esta parte del discurso que dice este joven, que la gente que está en contra de los impuestos o de impuestos tan altos es porque no leen, no podemos sino explicar, por ejemplo, que en nuestro país ya se han hecho encuestas en las que se demuestra que aquellos que se benefician más del sistema de pensiones, es decir, los mayores de 60 años, son los que peor comprenden este sistema, porque ellos, es la idea que les han metido en la cabeza, pero ellos siguen creyendo que existe realmente una hucha de las pensiones, cuando sabemos que es mentira, que es un sistema de reparto. En fin, pero en Libre Mercado hay muchos más asuntos que, si tienen curiosidad, pueden acceder a ellos a través de Libertad Digital. Y vamos a conocer ahora algunas cuestiones económicas de relevancia en el día de hoy, pero antes tengo que recordarles que si son autónomos o tienen una empresa de 1, 2 o ningún trabajador, esto les interesa porque pueden conseguir un ordenador nuevo y también una web profesional por 0 euros, como lo oyen, sin adelantar ni un solo euro, porque Z Plus, en colaboración con Libertad Digital, lo gestionan todo. Es una promoción muy interesante en la que, ya digo, les gestionan el papeleo, la tramitación y también el anticipo del IVA. Los requisitos son muy sencillos, pues tienen que llevar más de 6 meses de actividad y también estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Y es así de simple. Así que es una gran oportunidad, como decimos, eso sí, con plazas limitadas. También con fecha de caducidad, sobre todo porque está financiada con fondos europeos y estos fondos están acabando, así que dense prisa. Si tienen curiosidad, pues pueden acceder a través de ordenadorlibertad.es a buscar toda la información o también llamar al 699-090-675. Y por otra parte, también hay que insistirles en que si están interesados en la inversión inmobiliaria, Cibislen, esta plataforma de inversión inmobiliaria, les ofrece una gran oportunidad. Pueden acceder a toda la información a través de cibislen.com y ver cómo este sistema, que se basa en el crowdlending inmobiliario, les garantiza hasta rentabilidades de entre el 10 y el 13%. Y tampoco hace falta invertir una gran cantidad de capital.
simplemente a partir de 250 euros pueden acceder a ello. Así que ya saben, cibislen.com. Y como digo, toca ya repasar la actualidad económica y lo hacemos también con Paula Arenzana, que en primer lugar pues tenemos hoy que el gobierno va a remitir al AIREF un cuadro macroeconómico para basar su propuesta de presupuesto general del Estado. Sí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este martes que el Gobierno va a enviar en las próximas horas o días el cuadro macroeconómico que sirve de base para la elaboración de los presupuestos generales del Estado al AIREF, con el objetivo de que lo avale. Tras esto, el Consejo de Ministros tendrá que aprobar el conocido como techo de gasto, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria para remitirlos a las Cortes Generales y posteriormente se aprobará el proyecto de presupuestos. Pero también tenemos en el día de hoy que a este respecto el PP va a activar en el Senado un procedimiento para llevar al Congreso, al Gobierno, posiblemente ante el Tribunal Constitucional. Sí, Rubén, el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2026 ante las Cortes. El Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no, si sigue adelante con ello. Y luego, por otra parte, volviendo a la cuestión de la vivienda, tenemos que Isabel Rodríguez está apostando por la intervención en el mercado y niega, como alegan desde el PP, que sus propuestas sean cada vez más comunistas. Sí, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha apostado por la intervención del mercado de vivienda frente a las críticas de comunismo del Partido Popular. Así se ha expresado la titular del ramo este martes en la sesión de control del Gobierno en el Senado a una pregunta de la popular Paloma Martín, que ha aprovechado la ocasión para destacar que los lazos que hay entre el socialismo y el comunismo hoy mismo son demasiado estrechos. Y por último, también tenemos que la producción de coches a nivel nacional está cayendo de una forma muy importante. Sí, la producción de vehículos en España acumula un descenso del 5,2% hasta septiembre, condicionada por el descenso de la demanda de los principales mercados y destinos de exportación en Europa, así como por la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos de vehículos electrificados asignados a las fábricas españolas. Así, en 2025 continúa el patrón de descenso de la producción. Según la patronal ANFAC, al final de año se podría llegar a una cifra cercana a los 2,3 millones de vehículos, un dato que será inferior a la producción total de 2024. Y acercándonos a las 12:30 de la tarde, 11:30 en Canarias, toca ya abrir la página de hoy de la tertulia con Leticia Vaquero, nuestra compañera de los servicios informativos de Es Radio. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Pues aquí analizando lo que está perpetrando, porque hay que decirlo así, el gobierno en cuestión de cuotas para los autónomos. No solo a los autónomos, también al resto de trabajadores. Sabemos que gracias a Escrivá y gracias al gobierno que han introducido una cláusula que es la del MEI, el supuesto, bueno, es como se llama, el mecanismo de equidad intergeneracional, con el que pretenden que armonizar la sociedad y que los jóvenes se solidaricen con los más mayores para que su pensión pueda ser un poco más alta. Lo que está ocurriendo es que la cotización no deja de aumentar año a año y lo hace sin repercutir en cuanto a los derechos que supuestamente te da la cotización a futuro. Porque ya hemos desmontado muchas veces que el rato de la hucha de las pensiones. En España no hay ninguna hucha de las pensiones, es un sistema de reparto, pero además este mecanismo que han introducido ahora tampoco te garantiza ningún derecho. Entonces, lo que está haciendo el gobierno aquí es subirnos los impuestos, aunque ellos nieguen que esto sea un impuesto, ¿verdad? Es verdad, es que y además desde el minuto 1, yo creo que desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz ha tenido que hacer una labor, como dice muchas veces incluso la ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, voy a hacer una labor de divulgación, ¿no? Como suele explicar ella, para hacer entender, para desasnar a los españoles. Le voy a dar un dato, efectivamente. Sí, para, pues para mostrarnos, abrirnos los ojos a los españoles
españoles, que somos más bien tontos o más bien cortitos, y que ellos nos ilustren con su sabiduría para explicarnos realmente por qué acometen esta subida sin precedentes impositiva. Esta semana incluso, Rubén, hemos escuchado a la vicepresidenta María Jesús Montero diciendo que este gobierno ha cometido la mayor bajada de impuestos de la historia en nuestro país, ¿no? O sea, que es un dato más que es obviamente mentira y que nos demuestra pues eso, que el Ejecutivo está instalado en la falta de rigor y de veracidad, ¿no? Y en este sentido me parece muy pertinente lo que dices, porque claro, desde el minuto 1 sale Elma Saiz una vez, pone encima de la mesa, que no de la mesa del diálogo social, o sea, directamente dice, os voy a imponer esta subida, no es nuestra propuesta, ¿no? Os voy a proponer esta subida de hasta un 35% en las cuotas de los trabajadores por cuenta propia que más ingresos tienen, que más rendimientos obtienen, y en el curso de los tramos más pequeños también una subida de media de en torno al 6,5%. Gente que incluso hay meses que cobra esto, cero. Claro. O sea, cero es lo que reciben muchos casos estos autónomos, que son los que menos cobran, ¿no? Bueno, pero todo se trata de darles unas mayores prestaciones, de intentar reducir esa brecha que hay entre los trabajadores por cuenta ajena y los de por cuenta propia, porque todo lo hacen por y para, o sea, por el bien de los trabajadores autónomos, o sea, para que tengan más coberturas, pero como bien dices, Rubén, no tienen más coberturas. Esto es algo que además esta misma semana, pues con todo este ruido y con esta propuesta, que es un atraco a mano armada por parte del Ejecutivo, pues es lo que ha dicho el presidente de la principal Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, recordando que no tienen más prestaciones, que es más, ellos ¿por qué se han enfadado? O sea, ¿por qué montan tanto lío desde el minuto 1 la Federación ATA? Porque están molestos, porque ellos, como me contaba mi Lorenzo Amor, ellos reciben una llamada del secretario de Estado, en este caso del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, diciéndoles, venga, sí, vamos a hablar. Y así nos comentáis cuáles son las deficiencias que habéis encontrado en estos últimos años. Y cuando, antes de poner encima de la mesa todas esas peticiones, zasca, le llega la primera propuesta del atraco, ¿no? O del sablazo, que es como ellos lo han llamado. Y ahí es donde se ve, entre otras cosas, que no tienen derecho, por ejemplo, el paro a los mayores de 52 años. Pero incluso este argumento de Elma Saiz, que lo ha repetido hoy en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, de que el gobierno de España es el que más protege a los autónomos, o de los que más protegen en el mundo a los autónomos, de base es algo falaz, porque precisamente lo que un autónomo, o sea, la gracia de la figura del autónomo es que tú puedas decidir por cuánto cotizar para saber que si cotizas más o menos, o pagas más o menos cuota, luego tu prestación social se supone que irá en función a ello. Y si alguien libremente decide que quiere pagar menos en su cuota, aún al riesgo o incluso pagando el precio de que tendrá que costearse por sí mismo la asistencia que se supone que te da la seguridad social, bueno, ellos no lo ven normal. Ellos tienen que imponer estas cuotas más altas y esta supuesta protección, me digo supuesta muchas veces porque es así, porque es que depende, lo analizamos ayer en profundidad, en buena medida de la pirámide demográfica o de los impuestos que nos quieran cobrar y de los recursos que logren acaparar desde el Estado. Pero fíjate que a este respecto, Elma Saiz también, hablando de esta brecha que dicen que se genera, trataba de justificar esto de que los autónomos ya no puedan decidir por cuánto cotizan, sino que tendrán que pagar en función de los supuestos, y digo supuestos porque no son ingresos reales, son las previsiones del año. Y luego se ajustarán, eso sí, en función de unos cálculos. Un autónomo que se jubila después de llevar toda la vida trabajando cobra al mes una pensión de jubilación que tiene una diferencia de 650 euros en relación a un asalariado. Para mí es algo inconcebible. La única manera de poder solucionar esta brecha tan dura para los autónomos es cotizar por ingresos reales. Pero esto es algo, Rubén, que ya lo están haciendo muchos autónomos. Es que desde ATA nos lo llevan diciendo desde hace más de una semana. Es que ya estamos en ese escenario. O sea, la ministra Elma Saiz dice que el objetivo es que en 2032 como que ya lo cubren al 100%, o sea, que se cotice por los ingresos reales, pero es que ya lo están haciendo. Reales a medias, como tú bien explicabas, ¿no? Que es una previsión de lo que vas a ganar durante todo un año. Pero es que eso ya se está haciendo. Entonces, lo que es una certeza es que ya están cotizando por esos ingresos reales y
no están recibiendo las coberturas pertinentes, que ha sido la excusa número uno que ha puesto el Gobierno. O sea, en un primer momento, cuando han salido a defender este sablazo fiscal a los autónomos, han dicho, no, es que lo hacemos para romper esa brecha, ¿no? Esos 650 euros en el caso de las jubilaciones. Ponía un ejemplo también la ministra de Inclusión y Seguridad Social relativa a las bajas de maternidad. Dice, si ahora normalmente pues una mujer autónoma gana 900, es lo que recibe en esos momentos de protección, porque tienen esa baja, ese permiso retribuido de más de 6 meses, dice, son 900 euros, vamos a pasar a 1.900. Mira qué bonito, ¿ves? Es que tienen que contribuir más, este es el sistema, hay que contribuir más, pero lo estamos haciendo por el bien de los propios trabajadores autónomos. Esto es mentira, y absolutamente mentira, porque sobre la práctica ellos no están cumpliendo, el Gobierno no está cumpliendo con esas coberturas, porque están tan preocupados sobre los trabajadores, pero tan preocupado que no cumple, que incumple, y que además lo que vemos es que hay un afán recaudatorio, que es lo que nos quieren decir, porque la previsión es que en el plan presentado en la primera semana, la semana pasada, lo que pone encima de la mesa es ese sablazo con una recaudación de más de 6.000 millones en 3 años. Eso no nos lo cuenta. Eso el MASAIC no lo cuenta. Solo cuenta que hay que proteger a los trabajadores cuando tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hace. Y de hecho, desde el Gobierno niegan que hayan subido los impuestos, como decías anteriormente. Hoy, también en la sesión de control, decía María Jesús Montero que eso de que el Gobierno ha subido 90 o 100 veces los impuestos desde que llegó Sánchez a la Moncloa es falso. Dice que es falso. Y es un cálculo que hace el Juan de Mariana, que ya sabemos que para ellos son peligrosos neoliberales, pero que en sus análisis son estrictamente rigurosos y se basan en datos y evidencias y estadísticas oficiales, no se inventan nada. Pues ellos lo siguen negando. Pero para hablar encima de negación de la realidad, el MASAIC decía también esto. La propuesta recoge todas las sensibilidades que han venido manifestando los distintos representantes en estos últimos días. Es una propuesta que lo que hace es congelar en los 3 primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen. Esto lo decía el pasado lunes, cuando hacía ese anuncio de la nueva tabla de cuotas que proponían, diciendo que se congelaban las cuotas. A mí me pareció muy sorprendente y supongo que a ti también, Rubén, los que estamos encima de la información económica. Sobre todo porque intentas hacer un ejercicio de lógica, interiorizando incluso el mensaje que te está trasladando el Gobierno, el Ministerio, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, la importancia de que tengan una mayor protección social, que tengan mayores coberturas. Estamos preocupados por los trabajadores, por eso proponemos que subir las cuotas hasta, pues eso, un 35% entre los que más perciben. Y de repente se te cae todo tu argumentario y decides incluso congelar los 3 primeros tramos que van entre, bueno, hay más de 12 tramos, ¿no? De 12 tramos, pero el primero hasta 8.040 euros de ingresos al mes, lo congelamos. O sea, pero fíjate que la primera propuesta, o sea, la semana pasada era, te lo subo un 8,7%. El segundo tramo, entre los que ingresan entre 8.040 y 10.800, te lo voy a subir un 6,7%. El tercer tramo, entre 10.800 y 14.000, te lo subo un 4,3%. Haces una media y dices, venga, su primera propuesta estaba proponiendo una subida de cuotas de media de un 6,5%. Y ahora de repente lo voy a congelar, lo voy a dejar como hasta ahora, vale. Pero más sangrante aún me parece, si te fijas en la siguiente, escuchábamos ahora con el extracto que has puesto, la siguiente parte de la tabla de cotización que habla de una subida progresiva de un 1%, un 1,5%, un 2% o hasta un 2,5%, es que ¿sabes cuánto? Es que en la primera propuesta la subida era de un 35% y en la segunda un 2,5%. ¿Pero qué ha pasado en una semana? ¿No era tan importante proteger a los trabajadores? ¿Por qué no los protegéis? Claro. Entre comillas. Pues ella ha negado en RTV que Sánchez tenga nada que ver. Dice, le preguntaba en Chaurrondo, ¿has recibido alguna llamada, alguna presión por parte del Gobierno? Y ella decía, no, para nada, para nada. Se lo voy a preguntar claramente, ministra. ¿En algún momento el presidente del Gobierno le indicó que había que dar marcha atrás a la propuesta inicial que usted había planteado y había que dejarlo en la que presentaron ayer? No, de ninguna manera. Como le digo, las propuestas nacen del Ministerio. Somos un gobierno colegiado y responsable. ¿Y el Ministerio de quién depende?
Pues eso. Pues eso. Pues eso. A ver, es lo que pasa y yo creo que también es entendible. Es un gobierno de coalición. Hay varias sensibilidades. Lo que ya es más raro es que, porque por ejemplo, esta semana lo hemos visto, ¿no? Con Verónica Barbero, Sí. la que es la portavoz de Sumar en el Congreso, pidiendo ayer la dimisión de Isabel Rodríguez, ¿no? De la ministra de Vivienda, de la parte de la cuota socialista. Luego sale ella en La Sexta diciendo, no, yo no he pedido realmente una dimisión. El día que lo pida será de manera expresa. Bueno, usted no lo ha pedido. Usted ha dicho que tiene que dejar paso a otra persona que venga con iniciativas de vivienda más valientes, más serias y más ambiciosas. Bueno, usted está pidiendo una dimisión, aunque ahora recule. Pero, claro, me refiero a que puede haber una petición por parte de una otra sensibilidad política, de los comunistas, por ejemplo, para que una ministra socialista deje el cargo, ¿vale? Pero que dentro de los propios socialistas haya lío, Sí. esto ya es un poco sangrante. O sea, esto hay que hacérselo mirar, porque el Masaiz, que es el Partido Socialista, Navarra, ha habido una llamada. O sea, en los medios de comunicación durante estos días se nos mostraba el malestar que venía desde el Palacio de la Moncloa porque es un lío más. O sea, es una piedra más en el camino, en este camino de legislatura, en donde sacan muchísimos proyectos legislativos, es de lo que presumen en el gobierno, pero que sin embargo ahí se han encontrado con Junts. Bueno, primero obviamente el primer partido de la oposición, el Partido Popular, diciendo no vamos a comulgar con esto. Esto es una persecución a los trabajadores autónomos, que hay más de 3,5 millones en nuestro país y que crean riqueza. Pero es que Junts ha dicho se acabó. De hecho, Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, ha insistido desde la semana pasada en que esto es un sablazo, es un atraco. Esto lo que hace es empobrecer a la clase media catalana, ¿no? Claro, Es su cuota. A ella le interesa eso. A ella solo los catalanes, está claro. Pero no deja de ser cierto. Pero es que es cierto, efectivamente. O sea, no quiere decir que seamos o que estemos comprando el discurso independentista, No. sino que en materia empresarial, en Junts tienen mucho que decir. O sea, tienen mucho que decir, más allá de que se vayan a entrometer en OPAs y en transacciones que son estrictamente privadas de bancos, ¿no? Pero tienen mucho que decir. Ha pasado con la reducción de la jornada laboral, ha tenido mucho peso, sus votos son imprescindibles para que prosperen y de hecho hemos visto la enmienda a la totalidad que prosperó, obviamente la suya y la del Partido Popular, porque se oponían. Ahora con esto, aquí viene la segunda pata. O sea, primero supuestamente el gobierno tiene que pactarlo con agentes sociales, con sindicatos y con la patronal de los trabajadores autónomos, pero después llega la convalidación en el Congreso de los Diputados y ahí es donde el Masai dice, bueno, es que tenemos hasta el 31 de diciembre para que esto salga adelante. ¿Cómo va a salir adelante si no lo estáis hablando con nadie? No lo estáis debatiendo, no estáis hablando con los interesados para ver realmente dónde están, bueno, pues qué es lo que proponen, qué es lo que ponen encima de la mesa, que creo que ahora hablaremos también con los autónomos, pero lo que pone encima de la mesa es dejar las cuotas este año como hasta ahora y luego ya, si las tienen que subir en el 27 y en el 28, conforme al IPC, pero no más, Claro. no más. Y fíjate si no tienen en cuenta la situación de los autónomos, porque ATA acaba de publicar hace unos días un barómetro de los que realizan, de los que elaboran y publican, en el que se expresa cómo o cuál es la perspectiva que tienen los autónomos, tanto de su negocio como de la evolución que va a tener la economía, cómo va a impactar la situación política y todas las medidas que llevan a cabo en su propio negocio. Y el malestar es evidente, el pesimismo es evidente a este respecto, ¿no? Efectivamente, hay mucho pesimismo, sobre todo también porque creo que el dato era que hay 500.000 autónomos que han tenido que echar el cierre en los últimos años desde que está el gobierno socialista. Hay mucha preocupación, obviamente. O sea, no solo por la inflación, por el coste de la vida, porque hay una cosa que yo muchas veces pienso en ella, Rubén. Hablamos de trabajadores autónomos y parece que estás hablando no de grandes empresarios, pero de empresarios más pequeños, ¿no? Pero lo que no ponemos en valor es el riesgo que corren cada día. Es que ellos tienen una idea y la ponen en la práctica pagando cantidad de impuestos, dándose de alta de autónomos, haciendo presentación de impuestos trimestrales, que esa es otra de los reproches. Oye, ¿por qué no nos ponéis las cosas más fáciles? ¿Por qué no hacemos 2 semestrales, ¿no? Sí. O sea, 2 veces al año. No estás ahí todo el rato con las facturas. Cada mes se te pasa el plazo. Venga, el IVA. Vamos a simplificar un poco también las cosas, ¿no? Es que es gente que pone toda la carne en el asador, que arriesga muchísimo, que se levanta a una hora o no, o termina de trabajar a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, cuando tiene un rato por la noche, de repente... Claro, esto va en contra de lo que quiere la desconexión digital, Claro, ¿no? sí. Que es lo que quiere el Ministerio de Trabajo. Pero es que es su proyecto de vida, es su idea, es su supervivencia. O sea, es gente que hay que darles las gracias
no solo por tener buenas ideas y por prestar servicios que necesita la sociedad, sino también por dar trabajo a otros, porque algunos tienen 2, 3 trabajadores. Y algo que también tenemos que pensar. Ahora hablamos de esta subida en las cotizaciones, en las cuotas de las cotizaciones, pero es que ellos, si tienen 2 trabajadores, no solamente su cuota, sino la cuota del trabajador 1 y la cuota del trabajador 2, claro, cuando están teniendo los mismos ingresos. O es que de repente va a venir una lluvia de rendimientos y van a poder subir esa. Es que yo creo, de verdad, creo que en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y en el de Trabajo no piensan ni valoran realmente el esfuerzo que hacen los trabajadores autónomos. Y tampoco piensan que el tejido productivo español está realmente, sobre todo, protagonizado por autónomos y microempresas. Y esto es así. Multinacionales grandes con más de 250 trabajadores hay muy pocas. No recuerdo el dato concreto. Habrá quizá unas 3.000, una cosa así, en todo el país. Se pueden buscar en el Ministerio de Industria, son los que los ofrecen, pero el porcentaje era que en torno al 1,2% del total de empresas tienen en España más de 50 trabajadores. El resto tienen menos de 50 y, por tanto, ahí entran pymes y también autónomos. Por tanto, es evidente que la persecución a este tipo de empresarios lo que no es sino un tiro en el pie, porque la producción española se basa sobre todo en la actividad de estos trabajadores. Es verdad. Y luego, fíjate que también hay, y es algo que el día que presentaron el barómetro la semana pasada, también recordaron. O sea, es un poco como dar marcha atrás y recordar medidas que ha puesto en marcha o que ha puesto encima de la mesa el Gobierno en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el nuevo registro horario, que esto es algo que todavía está en pañales. El registro horario, esto va a ser una nueva carga para los autónomos. O sea, ¿cómo un autónomo, por ejemplo, un agricultor, cómo va a controlar el horario que está haciendo su trabajador, sus 2, 3 trabajadores? ¿Cómo lo va a hacer en el campo donde ni siquiera tienen cobertura? Estás poniendo muchos más problemas. Es que a lo mejor luego el software que tienes que utilizar para hacer ese control de jornada laboral es muy costoso. Por no hablar luego, que es algo que me contaban a mí también algunos trabajadores autónomos del mundo de la agricultura, del campo. Esto se traduce, o sea, son aplicaciones que funcionan y que te hacen una traducción simultánea porque muchos de los trabajadores del campo vienen de otros países, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es una cantidad de creatividad normativa en nuestro país que lo único que hace es entorpecer la labor de los que tienen que crear riqueza, que no son los empresarios, los pequeños y los grandes. Eso es lo que tiene que ver con el registro horario. Pero luego hay la prevención de los riesgos laborales para los autónomos, ¿qué tal? Realmente difícil. Lorenzo Amol, recuerdo algo que decía también esta semana pasada, dice, es que también tenemos que poner ahora a los trabajadores autónomos en nuestras empresas, en nuestros pequeños negocios, a un supervisor para que no haya machismo ni cosas de estas en el lugar de trabajo. O sea, estamos entorpeciendo aún más la labor de estos creadores de empleo. No simplificando, al revés, lo que estamos haciendo es entorpeciendo. O sea, el registro laboral, de la jornada laboral, el control horario mucho más exigente, con menos horas de trabajo. Por ejemplo, tenemos que pensar también, una vez más, yo creo que por esa preocupación que creo que tenemos que tener todos de poner nombres y apellidos, o que nos imaginemos una estampa de un trabajador autónomo, y no simplemente un autónomo más, ¿no? Una persona que tiene un bar con 2 trabajadores, ¿no? ¿Qué haces? Le reduces la jornada laboral media hora a cada trabajador de los tuyos al día hasta las 37 horas y media y después, claro, tendrás que meter ahí otro turno. O sea, el otro trabajador no va a poder hacer más horas porque luego si le das una hora extra, que un día puede ser, pero si le das un montón de horas extra al año, se te va a caer el pelo, ¿no? Claro. Ahí está la inspección de trabajo y se te va a caer el pelo. Tendrás que meter entonces un tercer trabajador para cubrir esas horas que no cubren los demás, que encima es un bar. Bueno, luego hay otra opción, Rubén. A lo mejor lo que pueden hacer es cerrar a las 7 de la tarde, ¿no? Que es lo que quería, por ejemplo, Pepe Álvarez, el secretario general de UGT. Y todo ello lo quieren hacer además a tiempo real y por control remoto, como ellos ahí en su despacho del ministerio, controlando quién ficha, a qué hora y también accediendo a otra información que puede ser sensible, que es información laboral. Pero les da igual porque su objetivo, como dices, es incrementar su control. Y todo esto, además, lo que supone es que los empresarios pierdan el tiempo, como dices, en mamarrachadas, porque es así. Y luego ponen excusas, no, vamos a proteger a los trabajadores. No, lo que estáis haciendo es molestar.
Es molestar y poner pues palos en las ruedas, ¿eh? Con este y tantos otros problemas. Ha habido un debate también esta semana y que a mí creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Hay una parte de la izquierda en este país, por no decir toda la izquierda en este país, que claro, los sindicatos, semana pasada, trabajadores autónomos ponen el grito en el cielo con la primera propuesta que puso del sablazo fiscal Elma Saiz. Salen los secretarios generales de UGT y comisiones obreras diciendo que no entienden el malestar, que esto lo que les va a dar son mayor protección social y mayores coberturas, cuando estamos viendo que es mentira, a estos trabajadores autónomos. Esa es una parte del discurso, una de las patas. Hay otra pata que es la que dice que cuantos menos autónomos haya en nuestro país, mejor. O sea, es ese revanchismo de la izquierda en nuestro país que dice, bueno, yo con tal de que, o sea, yo me arranco un ojo con tal de que tú te lo arranques. Sí. O sea, aunque a mí me perjudique, lo voy a hacer porque no puedo soportar que te pueda ir mejor. Bueno, mejor no, ¿eh? Incluso Lorenzo Amor explicaba que en los últimos años pagan 4 veces más impuestos los trabajadores autónomos que un trabajador por cuenta ajena. Que esto también habría que estudiarlo. Pero, ¿cómo que es mejor que cuantos menos autónomos, mejor? Claro, es que yo lo que no entiendo en la lógica de todas estas personas que defienden este discurso, o sea, entiendo que ellos dicen, ¿cómo? Que yo estoy pagando unas cotizaciones sociales y estoy pagando una serie de impuestos que no están pagando los autónomos, que ellos deciden por lo que quieren cotizar. Eso es lo que les parece injusto. Que, ojo, a lo mejor muchas personas podemos pensar, pues efectivamente, luego tienen las mismas coberturas. No, pero es que no tienen las mismas coberturas. Es que es lo que estamos viendo, es que no las tienen. ¿Y por qué? O sea, esta persecución al final viene porque en su ideario, en su ideal, está realmente esa persecución a los trabajadores. Es que ellos odian a los empresarios, ellos odian la riqueza, ellos odian el ánimo de lucro, que es como se llama este programa. Ellos odian todo eso y en realidad lo que priman es el control estatal, las ayudas públicas, que el Estado, o sea, que la gente dependa del Estado, etcétera. Pero para rizar el rizo, la ministra de Inclusión Social y de Seguridad Social, Elma Saiz, decía en Televisión Española, en esta entrevista de Hincha Ronda, como hemos escuchado antes, que en realidad las cuotas son una decisión personal de los trabajadores autónomos. Que seamos conscientes de que los autónomos pueden modificar la cuota hasta 6 veces al año, y viendo que ha habido muchos de ellos, el 60%, que han decidido sobrecotizar porque saben de lo que estamos hablando es de su protección, bueno, pues también yo creo que es importante que se sepa eso, que hay un camino que se traza para ir acompañando a los autónomos hasta 2032, pero desde luego cada uno tiene su decisión personal de poder modificar su cuota. Pero es que además de todo esto, evidentemente hemos explicado que es mentira. Antes sí lo podían hacer, ahora no. ¿Verdad, Leticia? Sí, ahora no lo pueden hacer, pero fíjate que ha habido algo polémico esta semana. La propia Elma Saiz ha explicado que, claro, en su lógica de cada uno puede decidir lo que quiere hacer con su cotización, dice... Es 6 veces al año ellos pueden decidir. O sea, por tanto, tu propuesta no sirve para nada. O sea, es un argumento más de qué sentido tiene este sablazo a los autónomos cuando ellos pueden decidir lo que hacen o no. Y ella ha recordado, dice, lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, por un lado, hay una brecha de 650 euros que cobran de más, ¿no? En este caso, los trabajadores por cuenta ajena en su pensión de jubilación. Podemos ahora con las mujeres que vayan a cogerse una baja de maternidad pasar de 900 a 1.900 euros. Y ella dice en una entrevista, esto es lo que yo hice. O sea, ella se ve que cuando se quedó embarazada decidió cotizar más. A lo mejor no sabemos si estaba cotizando por lo mínimo, pero claro, previendo, y como es un poco a corto medio plazo, o sea, vas a estar mínimo 9 o 10 meses de embarazo, decidió cotizar, no sé si por lo máximo, pero por unos escalones más, para luego tener una mayor protección, ¿no? Sí. Y aquí es donde ahora en redes sociales y algunos expertos apuntan a que podría haber incluso un fraude de ley. O sea, que la propia ministra podría haber cometido ese fraude de ley. Hay sentencias además del Tribunal Supremo precisamente por trabajadoras que han decidido, previendo el próximo nacimiento de sus hijos, modificar las cotizaciones o el tramo de cotizaciones con el objetivo de recibir más. Entonces, esto es algo que también igual se lo tiene que hacer mirar la ministra. O sea, yo no sé si esto va a ir a llegará a buen puerto o si va la ministra sobre sí misma. Claro. Va a intervenir Inspección de Trabajo, Yolanda Díaz, quién sabe, pero
si es cierto que ha cometido fraude de ley, quizá deberían investigarlo, porque son ellos los que ponen y se ponen puntillosos con los empresarios y los trabajadores para que cumplan las exigencias que ellos exigen de forma deliberada, pensando o queriendo vendernos que es por nuestro bien. Es que en realidad eso es hacer trampas, ¿no? O Claro. eso sería hacer trampas. Y a lo que está llamando la ministra del Masaiz es hacer la trampa como yo la pude hacer, pero me vino bien porque yo decidí aumentar la cotización, pagar más en impuestos para luego tener mayor cobertura, es decir, una mayor prestación, pero vosotros podéis hacer lo mismo. Es que hasta 6 veces al año esto lo podéis hacer. Bueno, yo no sé si alguien decidirá llevar esto a los tribunales, investigarlo o lo que sea, pero verdaderamente ha sido un asunto bastante llamativo. Claro, es que aquí efectivamente, o sea, hay un tufillo que dices, pues claro que puede haber una trampa, porque eso no lo pueden decidir otros trabajadores, ¿no? Pues no sé si será fraude de ley, eso quien tiene que decidirlo es un juez si se produce una denuncia o una intervención de oficio a este respecto, pero lo que sí es hipocresía, claramente. En cualquier caso, a quien tenemos al teléfono ya es a Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, para pues pedirle en estos 5 minutos que nos quedan de programa, sobre todo una valoración de lo que está ocurriendo con el Ministerio de Seguridad Social y esa supuesta negociación que se dice la ministra que ha emprendido con los autónomos. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. Nada, encantados de tenerte al teléfono y, como digo, nos queríamos saber desde ATA cómo valoran esta negociación que está poniendo en marcha la ministra del Masaiz, que en un primer momento os querían subir las cuotas a los autónomos de una forma muy importante y luego salió a vendernos que en realidad era una congelación. Bueno, a ver, nosotros evidentemente creemos que en un primer momento estamos satisfechos porque se ha parado el sablazo. Porque, a ver, lo que estaban proponiendo era una barbaridad. Estamos hablando había aumentos de cuota de un 104%. Además, nos estaban proponiendo también un despliegue a 2032, o sea, como si tuviésemos una bola de cristal para saber qué es lo que podría pasar de aquí a 2032, fijando unas bases mínimas y más del sistema sin presupuestos generales del Estado. Quiere decir que aquí realmente la primera propuesta yo la definiría de torpe y mal diseñada. Y reculan simplemente sobre las cotizaciones. Pero es que, a ver, no entiendo el por qué. Por un lado, o sea, si lo realmente importante es la protección social, ¿por qué no mejoramos la protección social del autónomo? Es decir, en vez de hablar tanto de subir o de bajar cuotas, que me parece muy bien que el autónomo no tenga por qué asumir unas cuotas totalmente inasumibles con la situación que tiene desde el punto de vista de la presión fiscal, de las cargas administrativas, de todo el aumento de costes del trabajo, de las cotizaciones, etcétera. En vez de hablar tanto de eso, ¿por qué no hablamos de que se deniegan el 60% de las prestaciones por cese de actividad, es decir, el paro del autónomo? ¿Por qué no hablamos del subsidio de 52 años? ¿Por qué no hablamos de la situación de las mujeres autónomas que no tienen derecho a la lactancia, como si la tienen las asalariadas? ¿O la integración de lagunas? ¿O por qué autónomos que trabajan esporádicamente tienen que estar cotizando 200 euros al mes sin tener ingresos? ¿Por qué no hablamos de todo eso? Y eso es lo que realmente nos interesa en la mesa. Estamos diciendo, es que este sistema es para mejorar la protección social, no es para que nos vendan un Ferrari y tengamos que comprarlo y luego nos den una mierda de coche. Así es. Leticia Vaquero, nuestra compañera de radio, quiere hacerte una pregunta. Hola Celia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha dicho la ministra de Inclusión y Seguridad Social que tenéis la opción 6 veces al año de incrementar vuestra base de cotización y ir vosotros decidiendo. Incluso ella lo ha puesto como ejemplo que cuando fue a ser madre es lo que hizo para luego recibir unas mejores prestaciones. Me gustaría que nos explicaras si esto es así y si no puede haber un fraude de ley. Yo no sé en qué momento fue madre la ministra, pero la planificación con respecto a la obtención de una prestación no es legal. Es decir, se ponen de hecho cortapisas para que no se pueda hacer. De hecho, el periodo que se toma de referencia para poder definir la prestación de maternidad o cualquier otra prestación tiene que estar congelado y se considera como base definitiva, con lo cual no puede ser una base provisional. Cuando la ministra
fue madre, yo no sé en cómo estábamos, pero es que lo de los cambiar 6 veces al año la cotización es de esta reforma. Antes se podía cambiar 4 y antes solo 2. Pues habrá que ver en qué periodo estaba ella, pero bueno, quiero decir que los periodos normalmente que se toman para el cálculo de las prestaciones son inamovibles desde el punto de vista de cotización, con el fin de que no se haga ingeniería para obtener prestaciones más altas y que no corresponden. Pues muchas gracias, Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, por habernos brindado tu análisis hoy en el día aquí en Con ánimo de lucro. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y nada, gracias a ti también, Leticia, por habernos ayudado a desgranar todos los detalles de lo que está perpetrando, como decíamos al principio, la ministra de Seguridad Social, o el gobierno en general, con los autónomos. A ti. Ahora llegan ya los servicios informativos de Es Radio y después seguimos con los mercados. Rondando la 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias, toca ya aquí, en Con ánimo de lucro, abrir página de mercados. Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil español, está en torno a los 15.840 puntos y gana en la sesión de hoy más de un 0,5%, siendo Solaria, Indra y Acciona Energía las empresas que más ganan. En cambio, Grifols, Puig Brands y Unicaja Banco son las que más pierden en estos momentos. Sin embargo, para profundizar aún más en la actualidad financiera, en la situación que viven los mercados financieros, tenemos ya al otro lado del teléfono a Rocío Recio, que es de relación con inversores de Cobas Asset Management. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, interesados en conocer cómo evoluciona en los mercados financieros a nivel mundial, también en España, porque tenemos, por ejemplo, que la banca española está cotizando ya a día de hoy con una prima del 20% frente al resto de Europa. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues sí, la verdad es que, es un dato muy interesante porque refleja que el mercado, está reconociendo el buen momento, yo creo, ¿no? Sobre todo del sector financiero español. O sea, yo creo que la banca aquí ha sabido aprovechar mejor el ciclo de tipos altos y además yo creo que cuenta con unos balances mucho más saneados que en otros países europeos y eso todo suma, ¿no? Además, yo creo que la rentabilidad por dividendo tan atractiva que ofrecen pues gusta mucho a los inversores. Dentro de esa prima del mercado, ¿no? De ese 20% que yo creo que cotiza frente al resto de Europa, que hoy tiene la banca española y Europa no, yo creo que destacarían entidades pues como Santander, por su volumen de beneficios y ese alcance internacional. También destacaría BBV por la fuerte mejora en sus resultados y también CaixaBank, ¿no? Yo creo que por su buen desempeño doméstico. Ahora bien, es una prima de ese 20% que también deja claro que, hay muchas expectativas puestas, así que si el Banco Central Europeo empieza a recortar tipos, quizás lo lógico es que viéramos algo de corrección, ¿no? Pero está por ver. ¿Y qué se espera que haga el Banco Central Europeo? ¿Cuáles son las apuestas del mercado en estos momentos? Bueno, yo creo que el mercado está, esperando, ¿no? Quizás cierto recorte de tipos. Es verdad que yo creo que ahora mismo el mercado estaría en una fase más de digestión, en un tono mixto, ¿no? En las bolsas que estamos viendo y que esa tónica de bolsas mixtas es típico pues cuando hay más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, es verdad que pues yo creo que pueden esperar en ese sentido un recorte, que hay muchísima más preocupación, más que por la inflación, por el crecimiento esperado, ¿no? Y ahí yo creo que los bancos centrales tienen la sartén por el mango. Y precisamente, ya trasladándonos al otro lado del charco, en Estados Unidos la deuda está alcanzando mínimos de 12 meses ante la imposibilidad del bono a 10 años de retomar el 4%, ¿verdad? Sí, esto nos dice mucho sobre el ánimo del mercado. Yo creo que, pues que el bono a 10 años, que no consiga superar ese 4%, indica que los inversores, lo que te decía, ¿no? Pues que la Reserva Federal se mantenga prudente o que incluso empiece a recortar esos tipos en los próximos meses, ¿no? O sea, cuando vemos que el bono estadounidense a 10 años no logra subir del 4%, lo que realmente el mercado está diciendo es, ojo, cuidado con el crecimiento, o sea, lo que decía antes, ¿no? O sea, porque si todo fuera solo inflación, pues quizás esperaríamos que los rendimientos se mantuvieran o subieran, pero es que lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? O sea, que en otras palabras, menos miedo a la inflación y más preocupación por el crecimiento, yo diría. Claro, y justo en este contexto, desde Europa,
también se está apostando por el sector tecnológico. Y dentro del sector tecnológico, más allá de la inteligencia artificial, que quizá sea la irrupción tecnológica del año o de la década, o no sabemos si será la del siglo, tenemos en cualquier caso que en Europa se está buscando una empresa privada o un organismo que pueda competir en el sector aeroespacial con el Starlink de Elon Musk. No sé si se podrá lograr, pero en cualquier caso entiendo que es cierto que si realmente se logra, esto a nivel financiero podría tener un impacto significativo, ¿no? Sí, sin duda. A ver, yo creo que Europa lleva tiempo ya queriendo ganar independencia tecnológica, ¿no? Y desde luego el espacio es uno de esos terrenos clave. A ver, Starlink es verdad que ha demostrado lo importante que es tener pues, una red satelital potente, tanto para las comunicaciones civiles como las militares, y ahora la Unión Europea lo que quiere es su propio proyecto. Entonces, obviamente ahí está el desafío de saber coordinar pues, intereses entre países, entre empresas, y sobre todo pues encontrar la financiación necesaria para ello, ¿no? O sea, obviamente es un paso estratégico. No se trata, yo creo, solamente de competir con Musk, sino de asegurar la propia autonomía europea en un sector que consideramos que, bueno, pues que es crítico, ¿no? Y también crítico es el petróleo, que ha venido registrando caídas de cotización, pero ahora está al alza. ¿Estos movimientos que se están viviendo en este sector, a qué se deben? ¿A la tensión geopolítica y otros factores por detrás? Sí, a ver, sobre todo es tensión geopolítica, ¿no? O sea, es verdad que hay muchos inversores pues muy pendientes del precio del petróleo. Veníamos de unas correcciones pues prácticamente de un 10% en un mes, situándose ya pues en los $60 el Brent. Pero también te digo, yo creo que ayudaba poco un informe de la Agencia de Energía Internacional que señalaba precisamente una perspectiva de un superávit en la oferta del crudo, lo que presiona bueno, pues a la baja los precios, ¿no? Es verdad que en algún momento pues pudo haber subidas puntuales por los conflictos geopolíticos, pero parece que la tendencia reciente es de corrección o al menos de estabilización hacia niveles quizás un poco más bajos, ¿no? Uh-huh. Y luego, por terminar, no podemos dejar pasar la ocasión para atender a lo que está ocurriendo también con el oro. El oro, desde hace meses, estaba viviendo un rally alcista muy importante, sobre todo, pues, por un lado, por el miedo a la inflación, también por el miedo o la desconfianza a la moneda fiat, que evidentemente su valor se va quemando a lo largo del tiempo, va perdiendo ese valor, pero también porque es un activo realmente interesante. Claro, lo que tenemos ahora es que en las últimas horas se ha producido una corrección muy importante, la mayor caída en 5 años, y perdía la onza de oro hasta un 5%. Estamos entrando en una fase de consolidación. ¿Seguirá el rally alcista en los próximos días o qué va a ocurrir con el oro? Bueno, buena pregunta. No sabemos qué va a ocurrir. Ya nos gustaría saber qué es lo que va a ocurrir con el oro y con otros muchos activos. Pero quizá, bueno, yo diría que sí que estamos entrando en una etapa de consolidación, ¿no? A ver, te diría que incluso es hasta saludable esa corrección, pero en el oro y en cualquier otro tipo de activos, ¿no? O sea, sí, venía subiendo con muchísima fuerza y esta corrección de ese 5% que comentas, la mayor en 5 años, lo que digo, o sea, incluso hasta en cierto modo necesaria. Muchos inversores yo creo que siguen viendo al oro pues como una buena cobertura frente a esa incertidumbre. Hay quienes apuestan por el oro, otros que apuestan por otros activos pues más arriesgados en ese sentido, pese a que haya pues ese cierto refugio. Pero bueno, sobre todo si el dólar yo creo que se mantiene estable y los tipos empiezan a ceder, bueno, pues yo creo que sí que podemos ver esa tendencia, ¿no? Probablemente yo creo que veamos al oro moverse en un rango, yo te diría, lateral durante un tiempo, ¿no? Antes de definir una tendencia más clara. Yo creo que los inversores están siendo bastante selectivos, muchos de ellos pues en esa búsqueda de activo refugio, no salirse del mercado, pero sí eligiendo bien dónde estar. Y yo creo que desde Cobas somos muy insistentes en ese aspecto, o sea, hacer un buen stock picking, una buena elección de en qué valores o en qué activos refugiarme, y sobre todo, bueno, elegir bien esos activos en los que uno decida para estar precisamente protegidos ante cualquier escenario que pueda darse. Claro, y a este respecto también, pues podemos interesarnos por lo que ocurre con Bitcoin, que es un activo más especulativo, quizá no esté tan consolidado como el oro históricamente, pero también funciona muchas veces como valor refugio. No sé si en tu opinión al menos, Bitcoin podría suplir al oro en este sentido o van más bien a la par. Bueno, yo te diría que, no sé, van más bien a la par, ¿no? O sea, yo creo que hay, lo que te decía, inversores que deciden refugiarse
en oro, otros que deciden arriesgar un poco más y hacerlo más en Bitcoin. Desde luego nosotros la opinión que tenemos de ambos, ¿no? Y en especial del Bitcoin, es una lotería absoluta. O sea, ni la compartimos esa visión ni nos gusta. Entonces, decirte qué puede hacer o quién lo va a hacer mejor o en qué activo refugiarse, desde nuestro punto de vista, pues no tendría mucho sentido. Pero obviamente ahí está, son activos que están ahí, que hay inversores que deciden y apuestan por ellos. Y bueno, pues en algunas ocasiones les saldrá mejor y en otras ocasiones les saldrá peor, ¿no? Pues estaremos muy pendientes de a ver qué ocurre en los próximos días, meses, no sabemos si años, porque el oro nunca se sabe. La tendencia es a que siga subiendo en los próximos años, porque sobre todo, como decíamos anteriormente, la tendencia contraria de la moneda fiat es a quemar su valor. Y por eso el oro, la tendencia pues sería esa. Pero habrá que estar pendientes, como decimos, porque, como comentabas, habrá que esperar a ver qué ocurre con el oro para poder sacar una conclusión al respecto de la tendencia que pueda seguir. Si más bien ha entrado en una fase de consolidación o puede seguir otro rally alcista como el que hemos visto en el último año y medio, más o menos. Bueno, muchas gracias, Rocío Recio. Seguiremos contando contigo para que nos cuentes lo que ocurre en los mercados y agradecidos de que nos hayas brindado tu análisis en el día de hoy. Gracias a vosotros. Un saludo. Y encaramos ya la recta final del programa de hoy y lo hacemos como cada miércoles abriendo el consultorio de Santa Lucía con Aitor Sánchez, que nos escucha ya al teléfono. Buenas tardes, Aitor. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros un día más. Y nosotros de que estés aquí con ánimo de lucro. Y hoy para hablar de qué son los fondos de fondos, una cosa muy curiosa que nos interesa sobre todo porque quizá haya gente que quiera diversificar sus inversiones y hacerlo de una forma más sencilla, casi automática, ¿no? ¿Qué son estos fondos de fondos y cómo funcionan, Aitor? Pues mira, un fondo de fondos es, pues como el nombre indica, un fondo de inversión que en lugar de invertir directamente en acciones, bonos o otro tipo de activos, ¿no? Lo que hace es invertir en otros fondos de inversión, ¿no? Entonces la idea es que con una sola inversión puedas hacer de una manera más sencilla a un mercado más diversificado, ¿no? Entonces el funcionamiento es bastante sencillo. Al final lo que haces es que, igual que en cualquier otro fondo, cuando tú inviertes, tu dinero se une al del resto de los partícipes y lo que se va haciendo es repartiendo siguiendo una estrategia, ¿no? El inversor no tiene que hacer nada, ¿vale? El trabajo al final lo hace el equipo gestor. Y bueno, también habrá que ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de estos fondos, porque ¿por qué pueden interesar a los inversores más allá de esa diversificación? Y sobre todo, ¿qué ventajas pueden tener para los inversores? Pero evidentemente en inversión el riesgo nunca es cero y entiendo que pueden haber inconvenientes tanto para los inversores que busquen una estrategia determinada, unos objetivos concretos, como en términos más generales. Pueden haber inconvenientes o peligros o riesgos que estén asociados directamente a esta forma de inversión, ¿no? Sí, a ver, las ventajas, te diría que hay bastantes, ¿no? La más importante quizás para mí sería el tema de la diversificación automática, ¿no? Al final, con una sola inversión estamos accediendo a decenas o incluso a cientos de posiciones repartidas por todo el mundo, ¿vale? Entonces, si un mercado lo hace mal, pues oye, otros lo podrían compensar. Luego, quizás la segunda más importante podría ser la gestión profesional, ¿no? Detrás tenemos a un equipo especializado que analiza qué fondos debe incluir o cuáles están funcionando mejor, cuáles conviene hacer cambios, etcétera. Otra ventaja que podríamos decir de este tipo de fondos es que ahorramos bastante tiempo, ¿no? No tenemos que estar pasando horas comparando fondos o revisando carteras, sino que, oye, al final delegamos esta gestión y es un selector el que lo hace por nosotros, ¿no? También podemos decir que se hace, otra ventaja sería que podemos hacer a otro tipo de fondos que de manera particular no podríamos, ¿vale? Haciendo a través de fondos, podemos, en algunos casos podemos tener hasta clases institucionales, ¿no? O en fondos internacionales que no están al alcance del pequeño inversor. Y bueno, y finalmente, pues decir que, oye, pues que al final es una inversión flexible, con importes muy bajitos, la diversificación que alcanzas es espectacular. Con un solo euro puede estar invertido en cientos de fondos, ¿no? Entonces, en definitiva, oye, es una fórmula muy cómoda para que quienes quieren estar diversificando y con acceso a expertos en cada sector, pues lo puedan hacer sin complicarse demasiado, ¿no? Bueno, como si un chef nos da los ingredientes para que el plato final tenga un equilibrio entre sabor y nutrientes, pues sería algo así, ¿no? ¿Y qué riesgos asociados podemos encontrar? ¿O qué inconvenientes podemos...? Sí.
Sí, como inconvenientes te diría que la principal desventaja quizás de un fondo de fondos es el coste, ¿no? Y al final es un fondo que invierte en otros fondos de inversión, con lo cual estamos, por así decirlo, pagando comisiones a dos niveles. Por un lado, la de comisión que tenga el propio fondo en sí, y de otra parte la de los fondos en los que estamos invirtiendo a través de ese fondo, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente nos resta algo de rentabilidad si lo hacemos de manera que si lo hiciésemos, de manera directa a nosotros, pero claro, también estamos hablando de que tenemos acceso a decenas de fondos contratados para tener con diversificación, ¿no? Que de otra forma pues no podíamos. También otra cosa a tener en cuenta quizás, y con la que tienen que tener cuidado los gestores, ¿vale? Es el tema del solapamiento. Cuando invertimos en diferentes fondos, puede darse el caso que algunos de esos fondos subyacentes tengan posiciones muy parecidas, por no decir las mismas, ¿no? Entonces, oye, pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta para no invertir en lo mismo varias veces. Y quizás, pues oye, pues podríamos decir incluso como una desventaja para el inversor que le gusta hacerse su propia selección de cosas, ¿no? Es que el inversor pierde un poquito el control, es decir, no selecciono yo los activos que quiero, sino que se lo estoy delegando a un gestor. Pero bueno, podría ser una desventaja para un perfil, pero es una ventaja también para otro, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante en estos casos, al final, como digo yo, es tener una gestora de confianza, ¿vale? Nosotros en Santa Lucía M lo que tenemos es una plena alineación de intereses con nuestros inversores. Eso hasta el punto de que digo, el principal cliente es la propia casa, ¿no? El Grupo Santa Lucía invierte su patrimonio en nuestros fondos. Claro, y yo te quería preguntar también por eso, por quién gestiona estos fondos. O sea, ya has adelantado que hay una gestión profesional que la respalda, pero ¿qué tipo de gestores podemos encontrar en el mercado a este respecto? Pues al final es un perfil de selector, ¿no? Es lo más importante, oye, saber seleccionar los mejores fondos, y ya no solo saber seleccionarlos, sino muchas veces, oye, saber delegar. Al final lo que hacemos es, si vamos a buscar small caps norteamericanas, desde aquí la visión que podemos tener nunca va a ser tan profunda como un selector que esté allí, ¿no? Metido dentro del mercado y lo contemple. Con lo cual, oye, al final el rol de un gestor de fondos no se limita solo a seleccionar buenos fondos, ¿no? Sino que debe construir, mantener una combinación equilibrada y diversificada que cumpla con el objetivo del fondo, ¿vale? Y el perfil de riesgo que tenga definido. Entonces, es decir, oye, al final el gestor tiene que estar constantemente analizando los fondos del mercado, sus rentabilidades, la consistencia, los riesgos, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues ya decide qué fondos va a incluir, en qué proporción, según el tipo de fondo, y sobre todo ir realizando revisiones periódicas. Pues bueno, un fondo puede dejar de funcionar como se esperaba o pueden cambiar las condiciones del mercado, ¿no? Entonces lo sustituiríamos por otro. Y en definitiva eso, se trata de una gestión profesional donde este gestor es el garante, ¿no? De que la inversión mantenga la coherencia con los objetivos marcados y que esté preparada para afrontar diferentes escenarios económicos. Luego me surge una cuestión a este respecto, y es que bueno, sabemos que en el mundo de las finanzas se está implementando la inteligencia artificial y también la automatización de los procesos. Entonces, entiendo que para muchos les resultará curioso conocer si también estos fondos de fondos se pueden gestionar de forma automática. No sé si en Santa Lucía ocurre esto, pero se están implementando herramientas, ya sea con IA u otro tipo de tecnologías en las que, como a modo de robo-advisor, ¿no?, se pueda automatizar la gestión de estos fondos de fondos. Pues se podría automatizar. Nosotros de momento no es un proceso que tengamos automatizado y que preferimos gestionar nosotros, ¿vale? Al final, oye, invertir en un fondo de fondos es tan sencillo como invertir en cualquier otro fondo, ¿vale? Con la ventaja añadida de que en una sola operación accedemos a una selección de los mejores gestores, como te decía, así como fondos y estrategias del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, para hacerlo lo podemos hacer a través de cualquier tipo de plataforma. Nosotros recomendamos evidentemente hacerlo a través de una gestora, ¿vale? Pues principalmente por el comisionado. Una gestora como podemos ser nosotros, la comisión de gestión que tenga el fondo no va a tener una comisión extra por un intermediador como puede ser un banco, ¿no? U otra entidad financiera. Pero bueno, pero lo dicho, oye, al final es tan sencillo como elegir el producto que queremos, aportar una cantidad. Y en nuestro caso, por ejemplo, no hay una cantidad mínima, ¿no? Desde €1 ya podemos hacer aportaciones o incluso periódicas para ir promediando el precio medio con el tiempo y crear una dinámica de ahorro diluyendo el riesgo. Sí, justo. Bueno, Dime. Sí. No, te iba a reiterar que, como hemos dicho, ¿no?, que lo importante es definir eso, el riesgo, el horizonte de inversión, y a partir de ahí, oye, pues beneficiarse del conocimiento y la capacidad de análisis que tiene el equipo profesional que está en contacto permanente con los mercados. Y justo te quería preguntar, ahora que hablabas de las cantidades que se pueden invertir en estos fondos de fondos, ¿este instrumento de inversión está pensado más para grandes capitales, para inversores minoristas? ¿Es indiferente realmente?
realmente es indiferente. Se puede usar para tener a través de un solo fondo presencia en muchos sectores y geografías, como hemos dicho, ¿vale? Pero lo puedes usar también como un fondo para diversificar, ¿no? Estrategias que ya tengas. Nosotros, de hecho, tenemos desde fondos de fondos que son 100% renta variable hasta, otro tipo de fondos que pueden ser de renta fija, mixtos, indexados. O sea, tienen un montón de... Vale, al final todo depende del perfil de riesgo. Un fondo de fondos conservador tendrá más peso en fondos de renta fija, mientras que uno agresivo tendrá más peso en renta variable. Sí, precisamente... O sea, a mí me gustaría que detallases un poco cuál es la diversidad de fondos disponibles a este respecto, al menos en Santa Lucía AM. ¿Qué tipo de fondos incluyen estos fondos de fondos? Que sea también lo que muchos inversores están interesados en saber. Sí, va a depender del fondo en sí. Nosotros, como te decía, ya digo, tanto renta fija, variable, mixtos, indexados, alternativos, al final todo tipo de fondos tiene cabida dentro de un fondo de fondos, ¿no? Lo importante, como te decía, es elegir el que mejor encaje con tus objetivos, con tu tolerancia a riesgo, ¿vale? Y nosotros en Santa Lucía M lo que hacemos es desde un principio preguntarle al inversor, o sea, conocerle bien, saber qué perfil de riesgo tiene, qué horizonte de inversión, ¿vale? Y a partir de ello, pues contamos con una gama, pues por ejemplo, de perfilados, donde el inversor puede encontrar que más se ajuste a sus necesidades, desde el más conservador hasta el más agresivo, y otros fondos, como te decía antes, el renta variable internacional, que es exclusivamente los fondos de fondos, pero con fondos de renta variable, o por ejemplo el retorno absoluto, que es un fondo multiestrategia que invierte en fondos alternativos. Y un oyente que esté ahora escuchando la entrevista y diga, oye, pues yo quiero invertir en un fondo de fondos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues en nuestro caso, como te decía, simplemente entrar en la gestora y contratarlo. No tiene mucho más misterio. Al final es como contratar cualquier otro tipo de fondos. La diferencia es que esto, en lugar de en activos concretos, invierte en fondos. No tiene mucho más. Entonces, si entra, por ejemplo, en nuestra página web, Santa Lucía M, ahí, aparte de tener información sobre nuestra gestora y los fondos que manejamos, pues también tiene, por ejemplo, acceso a este tipo de contenidos, información. Hay una escuela de inversión, ¿vale?, donde te puedes suscribir incluso para que te dé una newsletter con toda la información que vamos sacando periódicamente para, materia de educación financiera. Incluso en nuestro canal de YouTube también vamos colgando este tipo de contenidos. Toda la información, como decías, en santalucia.com, ¿verdad? No, santaluciaam.es. Perdón, santaluciaam.es, eso es. Y aparte de todo esto, también una última cuestión es, aparte o más allá de las cotizaciones, de las comisiones que cobráis a los inversores, ¿existen otros costes asociados a la inversión en fondos de fondos que haya que tener en cuenta? Realmente sí, lo que comentamos. Ahí el problema del coste de los fondos de fondos es que están los costes del propio fondo de inversión, nuestra comisión de gestión, por hacer ese trabajo de gestión de ese fondo, y luego al estar invertido en fondos, esos fondos tienen sus propias comisiones. Es un gasto adyacente que se suma. En cualquier caso, las rentabilidades que ofrecemos en nuestra página web, cuando ve las rentabilidades que ahí aparecen, están ya detraídos todos esos costes. ¿Y fiscalmente existe algún tipo de ventaja en invertir en este tipo de instrumentos? Respecto al resto de fondos, si hablamos, no es exactamente igual. Estamos con los fondos de inversión, ya sabemos que lo que hacemos es diferir la tributación al momento del rescate, ¿no? Si tenemos ahí una plusvalía, ¿vale? No es como un depósito que si yo retiro hoy el saldo, ya obtengo esa plusvalía y ya tributo por ella. En este caso, al no tributar, porque podemos traspasar el fondo de uno a otro, mantener la inversión ahí, lo que estamos haciendo es que esa rentabilidad que nos da el fondo la estamos reinvirtiendo y nos aprovechamos de interés compuesto, que es lo que al final termina marcando la diferencia para que podamos batir la inflación y tener unas rentabilidades un poco más amplias. Pues los oyentes ya lo saben, santaluciaam.es, para informarse en profundidad de todo lo que estamos comentando. Muchas gracias a Aitor Sánchez de Santa Lucía AM por habernos brindado hoy este análisis y esta explicación tan clara de lo que son los fondos de fondos, que es una innovación que yo realmente no conocía y creo que es bastante interesante. Muchas gracias, Aitor. Gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros les esperamos mañana aquí a las 12 de la tarde, como todos los días, en Con Ánimo de Lucro.